Buenos días, nosotros somos Ricardo Benítez y Juliana Sarmiento y en este video haremos una revisión bibliográfica del análisis de los esfuerzos residuales presentados en el proceso de laminado. La presentación se va a dividir en cuatro puntos importantes en los cuales está la introducción, donde se hará una explicación breve del proceso de laminado, una línea de tiempo para ubicar temporalmente los avances de las investigaciones, la explicación de las metodologías en donde se analiza cada uno de los artículos brevemente y por último las conclusiones y expectativas donde hablaremos de lo que se espera de estos análisis en un futuro próximo. Este proceso denominado laminado o rolado es aquel que da forma al metal al pasar entre rodillos. Es uno de los métodos más comúnmente utilizados en la industria metalúrgica. Durante este proceso, el material experimenta importantes tensiones compresivas debido a la presión ejercida por los rodillos, así como tensiones de corte en la superficie causadas por la fricción entre los rodillos y el metal, así como se muestra en la imagen a continuación. ¿Qué fuerzas interactúan en el proceso? Cabe aclarar antes de explicar esto que la nomenclatura mostrada a continuación es tomada del texto Calpagian y no aplica para los posteriores análisis de los textos o de los artículos. Se tiene que un par de rodillos reducen el grosor de una lámina desde un grosor H0 inicial a un grosor HF final. La velocidad de la superficie de los rodillos es BR. A medida que la banda avanza a través de la zona de laminación, su velocidad aumenta desde un valor de entrada V sub 0. La velocidad de la banda es mayor al salir de la zona de laminación y se representa con V sub F, así como se muestra en la figura. Es conocido por todos que este tipo de procesos pueden dejar esfuerzos residuales en la pieza. Esto se puede dar por deformaciones desiguales. Cuando se utilizan rodillos de diámetro pequeño o se aplican reducciones de espesor pequeñas, el metal puede deformarse más en la superficie que en el centro. Esto resulta en esfuerzos residuales de compresión en las superficies y esfuerzos de tensión en el centro. Por el contrario, con rodillos de diámetro grande o altas reducciones por pase, la deformación se concentra más en el centro de la superficie, debido a una mayor restricción de la fricción en las superficies a lo largo del arco de contacto. Aunque el fenómeno de esfuerzos residuales ha sido estudiado desde hace varios años, la revisión a continuación se realizará desde el año 2015, pasando por el año 2017, 2019 y 2020, donde prima el análisis por elementos finitos. Las diferencias más grandes se comienzan a notar en el año 2021 con el uso de métodos no convencionales como la inteligencia artificial, redes neuronales, machine learning, entre otros. El primer artículo a analizar es del año 2015 y su título es La influencia de las tensiones residuales en un proceso de conformado por laminado. Las láminas se utilizaron experimentalmente para identificar el efecto de las tensiones residuales en la forma final. La influencia de las tensiones residuales y el efecto de la deformación plástica en el comportamiento del material durante el laminado se determinaron por separado mediante la simulación numérica, en donde se utilizó el software denominado MCS Mark. La comparación con los resultados experimentales muestra que el uso de los datos de material obtenidos de pruebas de tracción convencionales en una simulación numérica no permite predecir con precisión los defectos de forma en un proceso de laminado. El siguiente artículo del año 2019 realiza un análisis de elementos finitos de las tensiones residuales en roscas grandes laminadas en frío, proceso que se puede visualizar en la miniatura de la derecha. Durante este proceso se generan tensiones residuales compresivas en la raíz de la rosca junto con endurecimiento por deformación. Se presentará una simulación del proceso de conformado de la rosca M48 y se investiga si las tensiones residuales y el estado del material del proceso de conformado pueden capturarse con el modelo de material cíclico transitorio implementado en el programa comercial de Abacus. El proceso de conformado se simula con remallado y mapeo de soluciones de malla a malla en un modelo axisimétrico. Aunque en los artículos a continuación no se realiza el laminado convencional anteriormente explicado, se realiza el laminado ultrasónico que sirve como ensayo de fatiga. Es útil mencionar la similitud y la manera en la que se realizan los análisis. En el primero se tiene el cálculo teórico y experimental de la tensión residual de la superficie en el laminado ultrasónico plano. En este artículo se hacen unos cálculos teóricos más extensos sumados a las simulaciones realizadas por elementos finitos que fueron validadas mediante los resultados experimentales.
En el segundo artículo se tiene un estudio experimental y de simulación sobre la influencia de los parámetros del laminado ultrasónico en la tensión residual de cierta aleación. Este artículo tiene un énfasis mayor en el proceso experimental y así como el anterior realiza la validación por medio del método de elementos finitos y el software Abacus. En el año 2021 es donde se visualiza un cambio respecto a la metodología convencionalmente utilizada. Con el artículo denominado Un enfoque de inteligencia artificial para la evaluación en línea de las propiedades mecánicas de los aceros en laminación, se presencia una evolución del análisis del laminado con la introducción de sensores y algoritmos de inteligencia artificial que permitan el monitoreo en tiempo real tanto de las propiedades de tracción de la banda como de la evolución de la microestructura durante el proceso de recocido. El trabajo descrito en el artículo forma parte de un trabajo de investigación que tiene como objetivo desarrollar un marco de inteligencia artificial que permita el control en tiempo real completo de toda la planta de laminado gracias a sensores innovadores aplicados en diferentes etapas, algoritmos analíticos y numéricos mixtos e infraestructura de tecnología de la elaboración para recopilar y elaborar los datos. Se desarrolló un modelo predictivo aplicable al proceso de nivelación de tensión, ya que este proceso se utiliza para minimizar las imperfecciones de planitud y las tensiones residuales mediante la deformación plástica. Uno de los temas de este año es la influencia de la temperatura de laminación en la evolución estructural y generación de tensiones residuales del níquel nanocristalino durante el proceso de nanolaminación. Aquí modelan el proceso de laminación de una muestra de níquel nanocristalino, utilizando simulaciones de dinámica molecular e investigando el mecanismo de formación con la evolución de la orientación. También analizan el efecto de la temperatura sobre la generación de tensiones residuales y las rotaciones de grano. Este modelo atomístico tiene en cuenta tanto las fuerzas de corte como las de compresión, lo que lo hace eficiente a la hora de representar el proceso de formación real. En la investigación señalan que la acumulación de tensiones de compresión ocurre principalmente en el límite de grano, mientras que las tensiones de tracción se acumulan en las uniones triples. A temperaturas elevadas, las tensiones durante la deformación disminuyen y se dispersan debido a las vibraciones térmicas causadas por la deformación a alta temperatura. A través de este estudio logran demostrar el cambio de orientación, el refinamiento de grano y la formación de límites de subgrano durante el proceso de laminación. Dentro del elemento de volumen representativo se usan polígonos como formas de grano y se pasa el elemento por dos juegos de rodillos, y en base a esto se realizan unas gráficas en función del tiempo y la posición del elemento sometido a prueba. Adicionalmente, se realiza la simulación en tres valores diferentes de temperatura. Otro estudio del proceso de laminado es la predicción del cierre de huecos en laminación en frío mediante análisis de elementos finitos y redes neuronales. Este estudio se centra en que en el laminado en frío se utiliza para eliminar defectos por huecos en materiales fundidos, mejorando así el rendimiento del material durante el servicio. Aquí buscan desarrollar un procedimiento integral utilizando análisis de elementos finitos y redes neuronales para predecir el grado de cierre de vacíos. Se utiliza un modelo de elementos finitos no lineal tridimensional para estudiar el mecanismo de formación del vacío. Se realizaron experimentos para investigar el cierre de huecos durante el proceso de laminación planar en frío. Ellos nos dicen que los resultados experimentales se comparan con las predicciones tridimensionales del elemento finito para validar el modelo. Como la simulación de elementos finitos requería mucho tiempo, también desarrollaron un modelo de red neuronal de retropropagación para predecir el comportamiento de cierre de vacíos. Con base en el análisis de correlación, se seleccionan como entradas para la red neuronal la reducción del espesor de la lámina, la dimensión del vacío y el tamaño de los rodillos. El modelo de red neuronal se centró en base en los resultados obtenidos del análisis de elementos finitos y para las conclusiones y expectativas. El estudio de los diferentes artículos evidencia la evolución y profundidad con la que se abarcan los procesos de laminado, en donde se espera producir cada vez resultados más precisos gracias al avance de las herramientas computacionales. En esta investigación se destaca que a pesar de que el proceso de laminado es bastante conocido, a la fecha son pocos los estudios que se han realizado análisis en profundidad donde se involucren herramientas computacionales o evaluaciones a nivel microestructural. Y avanzar en el estudio del proceso de laminado futuro nos permitirá aprovechar y maximizar las ventajas y cualidades mecánicas proporcionadas
por cada material, ya sea realizando el laminado en frío o en caliente.